El Atlético de Madrid sigue moviéndose cara a la próxima temporada. El club colchonero quiere blindar ya a uno de sus jugadores. Quiere renovarlo. Quiere subir su cláusula. Quiere mandar un mensaje al fútbol europeo. Porque varios gigantes de Europa están muy pendientes de este jugador. ¿Está el Atleti reaccionando a tiempo? ¿Es una renovación estratégica o una jugada defensiva ante el movimiento de mercado? Vamos a hablar de qué jugador quiere renovar el Atlético de Madrid. Vamos a hablar de la importancia que tiene esta pieza en el presente y futuro del equipo colchonero, de lo que hay detrás de esta operación, de qué equipos están vigilando y sobre todo de por qué yo creo que esta es una gran noticia para la afición del Atlético de Madrid. Empezamos. Hoy el protagonista de las noticias del mercado europeo vuelve a ser Julián Álvarez. Y no porque se quiera ir, sino porque el Atlético de Madrid quiere blindar al jugador argentino. Según han informado varios medios, como la cadena SER o el Desmarque, el club rojiblanco estaría trabajando en una renovación para que el delantero argentino no se mueva de la entidad rojiblanca. Y aquí viene lo interesante. Porque cuando un club no solo quiere renovar, sino lo que quiere es blindar, es porque hay ruido fuera. Hace mucho tiempo que venimos escuchando informaciones sobre Julián Álvarez, sobre el interés de varios equipos del fútbol europeo, porque hay movimientos y hay interés real. Se ha hablado mucho del interés del Fútbol Club Barcelona, y se ha mencionado también a clubes de la Premier, como el Arsenal o el Chelsea. Y aunque oficialmente no haya negociaciones abiertas, de hecho incluso el representante de Julián se ha pronunciado en más de una ocasión, cuando los grandes preguntan, los clubes reaccionan. El Atlético de Madrid quiere adelantarse. Quiere reforzar el contrato de Julián Álvarez. Quiere elevar las condiciones. Quiere mandar un mensaje al fútbol europeo. Y eso nos dice algo muy importante. Nos dice que para el Atlético de Madrid, Julián Álvarez no es solo un buen jugador, sino que le consideran una pieza estructural en el proyecto rojiblanco. Porque Julián es presente y es futuro. De hecho, desde el propio club han salido voces para frenar cualquier especulación. El presidente Enrique Cerezo ha sido muy claro públicamente. El jugador quiere seguir y el Atlético de Madrid cuenta con él. Y cuando el presidente habla así, no es casualidad. Es una declaración estratégica. Y otro factor clave sería el del entrenador, Simeone. Han salido muchas informaciones también de que puede darse el caso de que el entrenador argentino deje el club al final de temporada. Pero no hay nada confirmado. Aún así, sabemos que el técnico considera a Julián una pieza fundamental dentro del sistema del equipo. Porque no es solo un delantero que meta goles. Es un jugador con presión, con movilidad, con trabajo defensivo y con inteligencia táctica. Es el tipo de jugador que casa completamente como anillo al dedo con el ADN competitivo del equipo. Entonces, hay una pregunta que es inevitable. ¿Está el Atlético de Madrid reaccionando por prevención o porque realmente teme una ofensiva fuerte este verano? Déjame tu opinión en comentarios. ¿Crees que el club hace bien en renovarlo cuanto antes o piensas que es todo una estrategia para reforzar su posición en el mercado? Y ojo, porque en todo esto hay una lectura más profunda. En el fútbol moderno, renovar no siempre significa miedo a perder. Muchas veces significa reforzar poder negociador. Si blindas contrato, aumentas estabilidad. Y si alguien viene con una oferta enorme, negocias desde la fuerza. Porque eso es la gestión deportiva moderna, la que estamos viendo últimamente en todos los grandes clubes. Porque el Atlético de Madrid no quiere repetir errores del pasado. No quiere llegar a un punto en el que el mercado le marque los tiempos, quiere controlarlos. Y hay otro detalle interesante, y es la narrativa pública. Cuando medios nacionales empiezan a hablar del caso Julián Álvarez, eso ya indica que el tema ha escalado. No es un simple rumor de redes sociales, es una conversación mediática. Cuando eso ocurre, los clubes, sobre todo los grandes clubes, actúan rápido para evitar una posible desestabilización. Si algo necesita un equipo que quiere competir en Liga y en Europa es estabilidad. Nunca viene bien el ruido externo y menos el ruido continuo alrededor de la figura de un jugador y de un jugador tan importante como Julián Álvarez. Ahora bien,
Vamos a pensar en el contexto general del fútbol español. El Atlético de Madrid compite con proyectos económicamente potentes. Compite contra clubes que pueden asumir grandes fichajes, tanto en España como en Europa. Y si el Atlético de Madrid quiere mantenerse en la élite, y sobre todo, si el Atlético de Madrid quiere volver a ser un club temido en Europa como fue hasta hace no muchos años, necesita que su figura no entren y salgan cada verano en rumores constantes. Blindar a Julián también es blindar el proyecto. Pero aquí viene la parte que quiero que analices conmigo. ¿Esta renovación es simplemente defensiva o es una apuesta de verdad? Una apuesta seria, una apuesta potente para construir un equipo alrededor de la figura de Julián Álvarez. Por compararlo, para que Julián Álvarez sea el próximo Antoine Griezmann. Porque no es lo mismo renovar para retener que renovar para liderar. Porque si el Atlético refuerza su contrato, mejora condiciones y le da un rol aún más protagonista. Y ahí el mensaje es claro. Y el mensaje que quiere lanzar el Atlético de Madrid es que Julián Álvarez es el referente ofensivo del equipo. Y eso cambia muchísimas cosas. Entre otras, cambia la planificación, cambia las jerarquías y cambia el mercado. Y aquí te lanzo otra pregunta. Si mañana llegara una oferta irrechazable desde la Premier League, ¿debería vender el Atlético de Madrid? Quiero leer tu opinión, porque este tipo de decisiones marcan ciclos deportivos. Los clubes grandes no solo fichan bien, sino que también saben cuándo retener. Y según las informaciones publicadas, el Atlético de Madrid quiere dejar claro que Julián Álvarez no está en venta. Y eso en el mercado es un mensaje fuerte, porque el club es dinámico. Las circunstancias cambian y las ofertas llegan. Y lo que hoy es blindaje, mañana puede ser negociación. Por eso este movimiento creo que es tan relevante, porque no estamos hablando solo de un contrato, estamos hablando de estrategia, de posicionamiento y de poder dentro del mercado europeo. Creo, sinceramente, y así os lo he dicho aquí en más de una ocasión, que Julián Álvarez debería ser una pieza clave en la estructura del Atlético de Madrid. Es un delantero con 26 años. Es un delantero que llegó al Atlético de Madrid considerado como uno de los mejores delanteros del mundo. Hemos subido un vídeo hace poco buscando posibles delanteros que pudieran relevar la figura de Julián Álvarez. Y no hay esa figura. Es muy difícil encontrar hoy en día en Europa un delantero que cumpla con esas características. Porque los que podrían elevar el nivel de Julián Álvarez, creo personalmente que son inalcanzables para el Atlético de Madrid. Y las demás opciones no mejoran a Julián. El Atlético de Madrid está ahora mismo en un proceso de renovación. En un proceso no de cambio de proyecto, pero sí de cambio sobre todo en las jerarquías de la plantilla. Porque el núcleo duro del equipo, que está compuesto a día de hoy por Coque, Griezmann, Oblak, Jiménez, son jugadores veteranos, son jugadores que están llamados a ir perdiendo protagonismo poco a poco. Y lo que se necesita son nuevos líderes. Nuevos jugadores, por así decir, que sean la cabeza del proyecto, la cara visible del proyecto. Y una de ellas, sin ninguna duda, podría ser Julián Álvarez. O debería ser Julián Álvarez. Si te gusta este tipo de análisis profundo sobre planificación, mercado y fútbol español, suscríbete ahora mismo. Porque aquí no nos quedamos en el titular, vamos al contexto. Dale like si crees que el Atlético de Madrid hace bien en proteger a su estrella. Eso ayuda muchísimo a que el vídeo llegue a más gente que consume fútbol español. Y antes de cerrar, quiero dejarte una reflexión final. En el fútbol actual, las renovaciones son casi tan importantes como los fichajes, porque mantener talento es competir. Y el Atlético de Madrid parece haberlo entendido, porque quiere evitar ruido, quiere evitar distracciones y quiere construir estabilidad. Y en el centro de todo eso está Julián Álvarez. Entonces, la pregunta ya no es si interesa a otros clubes, porque eso es evidente. La verdadera pregunta es si este será el inicio de una nueva era liderada por él en el Metropolitano. Te leo en comentarios, déjame tu opinión, hagamos un debate sobre esto. Y como siempre os digo, si os gustan este tipo de vídeos, os espero aquí, en vuestro canal de fútbol en Pase Atrás, en el siguiente vídeo. Un saludo.